La industria criminal no para de crecer. El narco se habría convertido ya en el quinto generador de empleos más grande del país. Eso es lo que dice una investigación de la revista Science, la cual, como sucede en estos casos, ya fue desestimada por el presidente López Obrador. Él no está de acuerdo, pasó esto. El narco se ha convertido en el quinto empleador más grande de México. Tiene un ejército de entre 160,000 a 185,000 personas en su plantilla. Cada semana recluta a 350 personas. Estas son las conclusiones de una investigación publicada en la prestigiosa revista Science. De acuerdo con los datos recabados, FEMSA es quien genera más empleos legales, 321,000. Le sigue Walmart, segundo lugar del estudio, que tiene 231,000 trabajadores. Manpower cuenta con 203,000 trabajadores, América Móvil 181,000 y los cárteles serían una gran fábrica con 175,000 personas. La industria criminal estaría arriba de otras compañías legalmente establecidas como Oxxo, Bimbo o Pemex. Rafael Prieto Curiel, encargado del estudio y ex policía de la Ciudad de México, asegura que la única forma de reducir la violencia en el país es cortar el reclutamiento de los cárteles, porque mientras las autoridades detienen cada año a 6,000 presuntos criminales, el narco se hace cada vez más grande. Creció con 60,000 integrantes más en los últimos 10 años. El cártel Jalisco Nueva Generación recluta casi 2 de cada 10 personas y el de Sinaloa 1 de cada 10. Son los dos grupos más poderosos. Al presidente López Obrador, quien en todo su gobierno ha evitado un combate frontal a los grupos criminales, no le parecieron los datos del estudio. Eso es falso. Y lo puedo probar. Quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con la inversión pública. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Es falso, dijo el presidente. Bueno, vamos con Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Consultores. Debo decir que Lantia, este tema y este asunto lo venía manejando más o menos en los mismos términos, ¿no? Eduardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Como siempre, un gustazo verte y platicar contigo. Sufrimos de lo mismo, así que ya entiendo por qué te quitaste la chamarra que tenías. De lo mismo, otra vez las Chivas perdieron. Bueno, oye, me dijeron acá, perdón, Eduardo. A ver, el presidente dice, yo tengo otra información y presenta otra información. Juntemos esto que dice el presidente junto con lo que ustedes desde hace un año al menos tienen ya en su mesa de investigación, que son datos similares a Science. Exacto. Algo que fue muy sorprendente para mí, Javier, cuando revisé el estudio de Rafael Prieto Curiel, María Madanelli y Alejandro Ope, nuestro querido Alejandro Ope, fue que el número que ofrecen de 175,000 coincide exactamente con un número que generamos en Lantia justo hace como mes y medio, en donde nosotros, con una metodología distinta, calculando el número de personas que trabajan para los cárteles, para las mafias y para las bandas delictivas que tenemos muy bien mapeadas en el país, y pidiendo la opinión de varios mandos policiales, estatales y municipales en México, llegamos justo a la cifra de 175,100, ¿no? Entonces, pues me parece que esto es digamos, corrobora este muy serio y sofisticado modelo que se construye en Science. Realmente es un artículo fascinante, con muchas vertientes, con muchas dimensiones. Esto del número de empleados es solo una de las varias cosas interesantes que se dicen en el texto. Y bueno, pues el título del texto de Science también es muy sugerente, Javier, porque nos dice: la única manera de debilitar al crimen organizado es atacando su reclutamiento, ¿no? Esto deberíamos tomarlo muy en serio en México, porque aquí hemos tratado de debilitar al crimen organizado
pues deteniendo capos, básicamente tratando de desarmarlos y controlar más el flujo de armas en la frontera. Ha habido varias fórmulas, todas fallidas, de detener el crecimiento de las organizaciones criminales, y lo que nos dicen estos brillantes autores del artículo de Science es: señores, no se hagan tontos, aquí el problema es de reclutamiento, pónganse a trabajar contra el reclutamiento, ¿no? Y fíjate que en el sexenio de Peña Nieto hubo una idea de atacar el reclutamiento criminal con el programa de prevención social del delito. De hecho, se creó hasta una subsecretaría de gobernación dedicada a esto, pero desgraciadamente me parece que se politizó este programa, y en lugar de ir a desarticular los 3 o 4 grandes centros de reclutamiento criminal que hay en el país, dividieron los fondos en las 32 entidades, y para quedar bien con todos los gobernadores, pues a todos les dieron su dinerito, dispersaron los recursos, y no tuvo nunca un impacto este programa de prevención social. De hecho, lo cancelaron hacia el fin del gobierno de Peña Nieto, ¿no? En el caso de López Obrador, él propuso este programa llamado Construyendo Futuro o algo así, que es un programa de becas para estudiantes, y me parece que el presidente y su equipo pensó que esto podía ser un gran antídoto para jalarse a los muchachos hacia las escuelas y evitar que fueran reclutados por el crimen. Pero bueno, la verdad es que el monto de esas becas frente al monto que le ofrecen las organizaciones criminales a los muchachos, y bueno, además a veces también la leva forzosa del crimen organizado, donde los amenazan y los obligan a irse como sicarios, pues es lo que ha prevalecido en México, y aparentemente este programa de Construyendo un Mejor Futuro no ha tenido ningún impacto contra los centros de reclutamiento criminal, Javier. Oye, Eduardo, a ver, dos asuntos, ¿cómo los ves? Primero, por ahí Viri Ríos lanzó un Twitter donde dijo que en el magazine de Science hay muchas aclaraciones respecto a este trabajo, al trabajo que se hizo originalmente de los números. Eso primero, si lo conoces o no lo conoces, o en el fondo es un asunto ahí que se dijo nada más. No tengo más elementos para decírtelo, pero lo leí con toda claridad. Y segundo, Eduardo, ¿qué es lo que significa esto que nos estás diciendo para un país como el nuestro? Bueno, mira, no quiero entrar ahorita en cuestiones muy académicas del artículo. Sí tiene varios matices y cualificaciones metodológicas, que creo que es un poquito ocioso ahorita abordarlas. Yo obviamente mandé el artículo a varios doctores en matemáticas y estadísticas que conozco en Estados Unidos para que ellos verificaran la fiabilidad de la metodología, y me dijeron que era un estupendo artículo con un muy bien sustentado metodológicamente. Ajá. Y con buena información. Pues de manera que me parece que el artículo salva perfectamente el aspecto metodológico, y es muy rico en hipótesis e ideas, ¿no? Me parece que la idea central, el hilo, digamos, más importante del artículo es de que hay que combatir el reclutamiento, y me parece, Javier, que es una idea en la que debemos repetir y en la que debemos insistir, porque no la hemos hecho en México, y un gobierno de izquierda como se presume que tenemos ahora, pues es muy raro que no se haya justamente centrado en programas sociales para erosionar la base criminal, la base social del crimen organizado, ¿no? Sí. Hay ahí un enorme descuido, Javier, y me parece que el artículo, pues, justamente lo exhibe, esta gran negligencia del gobierno mexicano de dejar que los muchachos opten por la carrera criminal, ¿no? Sí. Dime, perdón. No, yo decía, lo que dice el presidente respecto a la industria de la construcción,
además de que le echó porras a la industria de la construcción, no más faltaba, será cierto, pero al final dice, yo tengo otros datos, pero no desmiente estos datos. Sí, bueno, yo creo que lo que se refiere es que ahorita con todas las obras que hay, toda la inversión pública que hay eh, con el Tren Maya, la refinería, el Istmo de Tehuantepec, en fin, todas estas obras seguramente pues hay ahí cientos de miles de personas trabajando, pero creo que pues eso, digo, decir que la industria de la construcción ocupa más gente, pues como tú dices, no desmiente estos datos que sí son escandalosos y que además creo, Javier, francamente, que son la punta del iceberg, sí. Porque a esto habría que añadir muchos empleos indirectos que genera la industria criminal en México y además la cifra que nos dan los autores del artículo de Science es que en los últimos 10 años ha crecido casi el 80% el número de personas que trabajan para el crimen organizado, ¿no? Ese es un dato también muy impresionante. Y otro que mencionaban ya, de que tienen que estarse contratando semanalmente alrededor de 400 personas, ¿no? Ahora, una cualificación importante es que el crimen organizado no es una empresa. El crimen organizado es una industria compuesta de muchas empresas, ¿no? Aquí en Lantia nosotros clasificamos al mundo criminal primero con 2 grandes cárteles nacionales, 64 mafias regionales y alrededor de 350 bandas delictivas a nivel local. Todas estas tienen un nombre, tienen una marca y la gente las conoce, digamos. Y obviamente es un mundo dinámico en donde aparecen frecuentemente más empresas criminales y otras desaparecen, ¿no? Oye, el asunto es que esto va creciendo, no disminuyendo. Sí, justamente por eso, Javier, ya hace algunos meses, sobre todo cuando vimos lo de Chilpancingo y vimos la capacidad que tenían los ardillos, por ejemplo, para bajar a 3,000 personas de los cerros que rodean Chilpancingo. Ajá. Y tumbar la puerta del Palacio Estatal en Chilpancingo y exigirle a la gobernadora que se sentara a negociar con ellos sobre cómo se iban a repartir digamos, la industria del transporte público en Guerrero, en Chilpancingo, me pareció escandaloso. Y ahí, Javier, me cayó el 20 de que México ya llevamos casi 20 años en 3 sexenios luchando contra este mal y lo único que ha pasado es que se ha agravado, han empeorado las cosas y he estado yo por eso ahora promoviendo una idea de largo alcance que llevará muchos años en construirse y es que ya debemos empezar a ver la posibilidad de construir un tratado de seguridad para América del Norte. Es una idea que yo he empezado a promover y que ha generado simpatía entre varios colegas, entre empresarios e incluso entre gente que trabaja en el gobierno. ¿Somos el país del mundo que más empleos tiene por parte del narcotráfico o hay países que nos pueden rebasar eventualmente, Eduardo? No, mira, yo creo que México es excepcional en la potencia, en la prosperidad de los grupos criminales. No hay nada que se asemeje a México y eso me lo han comentado decenas de investigadores que yo he conocido en los últimos 15 años que han visitado México de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de América Latina. No hay nada ahorita en el mundo como esto, ni menos te vas a encontrar, Javier, un país en donde el 70% de los homicidios está vinculado con el crimen organizado. Es algo realmente increíble. Me tocó platicar hace unos años con Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, y me dijo, Eduardo, nosotros aquí en Brasil, la verdad es que nuestro crimen organizado es una cuestión de niños, si lo comparamos con el monstruo que tienen allá en México, alimentado por todos los dólares de Estados Unidos que gastan en drogas anualmente. Eso ha hecho crecer al crimen de manera asombrosa y además es un crimen que se ha diversificado y que ya cubre todo el territorio nacional, ¿no?
El presidente tiene seguramente estos datos, más allá que él diga que tiene otros datos. La Secretaría de la Defensa Nacional lo tiene, la Secretaría de Gobernación lo tiene, la Fiscalía, como que de repente da la impresión de que los planes y los proyectos sociales no han avanzado lo suficiente o no han avanzado en esta materia. Y segundo, ¿ahí qué piensas? Y segundo, lo que me parece relevante es, si tienen este diagnóstico, ¿por qué siguen con el mismo camino? ¿Por qué no le dan variantes a su estrategia de abrazos no balazos? Mira, este gobierno fue muy titubeante, Javier. Realmente nunca tuvo mucha claridad con el tema de la seguridad. Empezaron el primer año, me recuerdo muy bien, empezaron con una estrategia de política social, porque era realmente lo que sabía hacer Alfonso Durazo. El segundo año dieron un viraje y dijeron que se iban a dedicar a arrestar funcionarios corruptos que estaban vinculados con el crimen, que esa era la clave para que las cosas mejoraran. Luego, el tercer año, se dedicaron a hacer mucha inteligencia financiera para ver si podían parar el flujo de recursos al crimen vía financiera. Tampoco se pudo. Y luego, todo este tema de los abrazos no balazos derivó sobre todo el segundo, tercer y cuarto año, Javier, en que hubiera una expansión territorial del crimen muy grande, ¿no? Lugares donde antes no estaban, ahora son ocupados por el crimen, y esto tuvo que ver con esta política de no enfrentarlos cuerpo a cuerpo directamente, sino había una orden para que los militares, digamos, eludieran este tipo de confrontaciones con los criminales, y eso lo aprovecharon ellos para extender su presencia. Y eso ha derivado también, Javier, en un crecimiento exponencial del cobro de piso, porque entre más control territorial tengas, más impuesto criminal puedes cobrar a negocios, incluso a casas, a domicilios particulares, a ranchos, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en una etapa, Javier, muy peligrosa, en donde ya el crimen también se metió en los procesos electorales, porque se dieron cuenta que si ellos son capaces de colocar sus fichas en las alcaldías, en las presidencias municipales, pues ya, digamos, el control territorial va a ser completo. Van a tener el poder de la fuerza y van a tener también el poder de la autoridad. Y entonces eso ya les va a permitir eficientar enormemente la extracción de recursos de los negocios vía extorsión, ¿no? Entonces es parte, digamos, de un modelo de negocio que ha ido perfeccionándose en México y que ahora nos tiene en jaque a todo nuestro sistema electoral y a los partidos políticos. Eduardo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas noches, Eduardo Guerrero. Encantado, Javier. Gracias. Te mando un abrazo. Para ti. Como siempre. Igual para ti. Bye. Muchas gracias.